Listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la sesión de la tarde de este Coloquio Nacional de Códigos, Criptografía y Áreas Relacionadas. Es un gusto para mí presentar a una de nuestras ponentes invitadas. Ella es la doctora María de los Ángeles Chara, matemática argentina. Se doctoró en la Universidad Nacional del Litoral y ha realizado algunas estancias postdoctorales en la Universidad de Valladolid y en el Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada en el IMPA, Brasil. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y en la Universidad de la República, Uruguay. Su investigación se centra en teoría de números, geometría algebraica y códigos correctores de errores. Ha publicado numerosos artículos de alto impacto y ha sido conferencista invitada en destacados eventos internacionales como el Mathematical Congress of the Americas, el Congreso Latinoamericano de Matemáticas y otros eventos organizados por SIMPA e IMPA. Además, ha participado activamente en actividades de divulgación, extensión y gestión universitaria con una trayectoria comprometida en la investigación, docencia y la equidad de género. En esta ocasión, la doctora María Chara nos hablará de códigos AG isoduales mediante levantamientos y torres de cuerpos de funciones. Muchas gracias por aceptar la invitación también, María. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo a Yuriko y al profesor Horacio, que hacía muchísimo que no los veía, y a través de ellos a todo el comité organizador de este evento. Para mí realmente es un honor y un placer muy grande poder estar acá, participar de estas jornadas y poder contarles un poco parte de mi trabajo. Y bueno, como tengo un poco más de tiempo, voy a intentar dar una charla un poco más general para el 80% de la charla y la última parte contarles una parte de unos trabajos conjuntos con los doctores Ricardo Podestá de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la doctora Luciani Cuos de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y el doctor Ricardo Toledano de la Universidad Nacional del Litoral también en Argentina. Así que, bueno, voy a empezar muy tranquilamente, pero si en algún momento hubiera alguna duda o algún comentario que quisieran hacer, no duden en simplemente abrir el micrófono y hacerlo, ¿sí? No es necesario que esperen si se necesita alguna aclaración para el final. Entonces, un poco el esquema de la charla va a tener estas tres partes. Voy a empezar con una parte básica sobre códigos y qué es el problema asintótico, cuál es uno de los problemas que nos interesan para trabajar con estos códigos lineales. Tengo la suerte de darle la charla después de la muy buena charla que nos dio hoy por la mañana Félix, que ya ha introducido varias de las definiciones. Así que simplemente las voy a retomar para fijar la anotación, pero voy a trabajar con el mismo tipo de códigos con los que trabajó él. Luego voy a dar la definición de qué son estos códigos isoduales, que para qué los queremos, cómo los podemos construir y qué es lo que queríamos hacer nosotros con estas construcciones. Y finalmente introducir esta herramienta que es utilizar una sucesión o una torre de cuerpos de funciones, y ya yéndonos más para el lado de la geometría o los códigos algebraicos geométricos, en donde vamos a utilizar extensiones de cuerpos o los puntos, los lugares racionales en cuerpos de funciones, o podrían pensar en puntos racionales de una curva suave, linda, por las propiedades que uno quiere, y tomar esos puntos para evaluar ciertas funciones y conseguir así otra manera de construir estos códigos que no son tan usuales. Entonces, voy a dar las definiciones y vamos a ir de a poco construyendo y viendo
cuáles son los problemas que nos interesan y en particular las construcciones de estos códigos ISO dual. Entonces, muy simplemente, la motivación general de la teoría de códigos, esto es algo que ya debe ser conocido por todos, es en realidad asegurar que una vez que yo estoy transmitiendo alguna información a través de un canal o en la comunicación con otra persona, pueda detectar y, si es posible, corregir errores que se puedan aparecer en esa comunicación. Y los problemas más tradicionales tenían que ver con, bueno, detectar o corregir esos errores. Han pasado a tener nuevos problemas porque ahora que tenemos grandes cantidades de información guardadas, por ejemplo, en la nube, entonces lo que queremos también es utilizar este tipo de estructuras para poder recuperar información y tener una forma eficiente de separar la información para que si tuviera algún problema poder recuperarlo. Y después, como esto es algo que todavía es dinámico y que sigue avanzando, más allá van a aparecer los problemas asociados a ahora ya no tener la computación tradicional, sino pensar en la computación cuántica y cuáles son las construcciones, a dónde tenemos que ir. Entonces, como decía hoy más temprano por la mañana Félix, los códigos con los que vamos a trabajar son códigos lineales en este caso, es decir, voy a trabajar primero con un conjunto que tiene una estructura, ¿sí? Yo quiero que sea un subespacio vectorial de un cuerpo finito FQ, entonces quiero poder sumar cosas que estén ahí, multiplicarlas por un escalar, y además estos códigos son códigos particulares porque son códigos bloques. Yo voy a estar trabajando con bloques de información que todos tienen la misma longitud. Imaginémonos que en realidad esto de utilizar un código lo hace hasta alguien que por ahí no sabe qué es lo que está utilizando. En cuanto tenemos que entablar una comunicación con otra persona, por ahí estamos hablando por teléfono y alguien nos pregunta, no sé, el apellido, si puedo borrar que hay alguien que está escribiendo. Sí, Ahí que está, pero se ya lo llama borré, Alberto tranquila. Cruz, ¿no? No se debe dar cuenta. Ahí Muchas estamos. gracias. Imagínense que estamos entablando una comunicación con alguien y nos piden, por ejemplo, no sé, el apellido. Y entonces yo digo que mi apellido es Chara. Y la persona del otro lado no entiende muy bien cómo es, y entonces me pide que se lo deletree. Y yo le digo Chara. Pero por ahí en la comunicación no se entiende bien qué letras le estoy diciendo. Y entonces le digo C como en casa, H como en hijo, A como en árbol. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí, lo que está haciendo cualquier persona cuando hace eso, es utilizar un código en donde está agregando información a la información original, al mensaje original, que era el CHARA que quería enviar, pero en lugar de darle solamente esa porción de información, le da más información a la otra persona para que pueda de ahí obtener la información precisa y confiable de lo que yo le estaba pasando. Entonces, la idea detrás de la utilización de estos códigos es eso, es, quiero enviar un mensaje, pero en lugar de enviar el mensaje solito, voy a agregarle una redundancia a ese mensaje que le permita a la persona que es mi interlocutor, ya sea un tercero que está hablando conmigo o la comunicación conmigo misma cuando estoy guardando, por ejemplo, información en la nube, que le permita estar seguro que la información que está recibiendo es la información que se mandó y que si en el caso que haya algún ruido, algún error, algo que no se entienda bien, poder recuperar la información original. Pero en ese ejemplo que les di, yo no estaba utilizando códigos bloques con la misma longitud, porque dije casa, no sé qué dije, hijo, pero ahí tendrían la misma longitud, pero árbol, tienen longitudes distintas las palabras del código que estoy utilizando. Ese no va a ser el caso de estos códigos con los que vamos a trabajar. En nuestro caso, vamos a trabajar con todas palabras código que tienen la misma longitud, que en este caso, la longitud va a ser el valor este n que tenemos acá, la longitud de los vectores que van a representar las palabras que van a estar, bueno, las palabras que van a estar dentro del código.
¿sí? Y no solo tenemos una estructura de espacio vectorial, entonces si tenemos dos palabras las podemos sumar o las podemos multiplicar por un escalar, sino que además lo que podemos hacer es poner una métrica y poner una distancia que nos representa bueno, justamente distancia entre dos palabras distintas, pero que está dada por la cantidad de coordenadas diferentes que tienen dos palabras cualesquiera. Y esta es la distancia de Hamming, es la misma distancia a la que se refería Félix hoy más temprano. Entonces, para cualquier código lineal de este tipo, vamos a tener los tres parámetros fundamentales, que eran los que él hoy se interesaba por obtener, que son la longitud, la dimensión, que es la dimensión como espacio vectorial sobre FQ, y justamente esta distancia mínima. ¿Y por qué estos parámetros son importantes? Bueno, porque justamente como decía él hoy, n va a ser la longitud de la información del mensaje que yo voy a mandar, es decir, la información que tiene que ver con la dimensión del código, la cantidad de coordenadas de información que es K, más la redundancia que le estoy agregando, que es lo que voy a poner para permitirme corregir o detectar estos errores, que va a ser n menos k, entonces voy a tener longitud n, dimensión k, y la distancia mínima es la que va a controlar la cantidad de errores que voy a poder detectar y corregir. Esto en realidad es un teorema clásico, muy fácil es un ejercicio probar que si tenemos un código lineal de este tipo con parámetros n, k y d, entonces puede detectar hasta d-1 errores y corregir hasta el piso de d-1 sobre 2, y esto es simplemente pensando en que si d es la distancia mínima, no puede haber cosas en el código que tengan una distancia menor a ella. Entonces, veamos, ya que tengo tiempo, un ejemplo muy básico de los más iniciales. Supongamos que ahora nuestro alfabeto, esto más que nada para fijar la notación que vamos a utilizar, el alfabeto donde viven mis símbolos es el cuerpo finito F2, ¿sí? El binario. Tengo 0 o 1. Y que, por ejemplo, los mensajes que quiero enviar son sí o no. Entonces ahí tengo solamente dos mensajes que podría decir, bueno, si quiero enviar no, puedo enviar un 0, si quiero enviar sí, puedo enviar un 1. Pero como les decía hoy, queremos ser capaces que si recibimos o si enviamos una información, la otra parte reciba la información correcta. Entonces no quiero mandarle solamente un 0 o solamente un 1, porque si hubiera algún problema, no se puede identificar si se cometió algún error. Entonces, lo más básico que se me puede ocurrir hacer es duplicar el mensaje, ¿sí? Utilizar este código en donde estoy agregando una redundancia que corresponde a duplicar la información. Entonces, si quiero enviar no, voy a enviar la palabra 00, y si quiero enviar un sí, voy a enviar la palabra 11. Entonces acá podemos ver fácilmente que la longitud de las palabras en mi código es 2, tengo dos símbolos en total. Uno de ellos es la información, que es lo que me genera el espacio vectorial de la información, ¿sí? Es la palabra 1, ¿sí? El valor 1 es el dígito de información, y a través de ella y con una matriz generadora puedo generarme las dos palabras código. Si multiplico el 1 por 0, obtengo por la matriz, si la matriz generadora es el 1, 1, la multiplico por el dígito 0, que es la información no, obtengo el 0, 0. Y si la multiplico por el dígito 1, por la información 1, obtengo el 1, 1, que es la palabra codificada para el mensaje sí. La cosa es que si yo envío ahora para un sí el 1, 1 y se comete hasta un error, entonces esta palabra al transmitirse se va a convertir en la palabra, por ejemplo, 0, 1 o 1, 0. Como 0, 1 o 1, 0 no está en el código, porque el código solamente tiene estas dos palabras, el que esté recibiendo se va a dar cuenta de que esa palabra no es algo del código, no era un mensaje que se envió y que se cometió algún error ahí. Entonces decimos que este código, que tiene distancia mínima 2, porque la cantidad de coordenadas distintas entre las palabras es 2,
puede detectar hasta un error. Si envío 01 o 10, detecto que se cometió un error, pero no puede corregir ningún error. Entonces, si uno dice, bueno, agrego otro símbolo más de redundancia, que es volver a duplicar o tomar la matriz generadora correspondiente a 111, entonces este código ahora tiene longitud 3, sigue teniendo dimensión 1, ¿sí? Porque el espacio vectorial 000111 tiene dimensión 1 sobre F2 al cubo, que está generado solamente por esta palabra, pero en este caso, si se comete un error, lo puedo detectar y además lo puedo corregir, porque si se cometiera un error y si en lugar de enviar la palabra 111 se enviara con un error la 101, uno puede detectar que esa palabra no está en el código, pero además puede decir, bueno, está más cercano a la palabra 11 que a la palabra 000. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que el teorema nos dice que se puede corregir pensando en la palabra más cercana hasta d menos 1 sobre 2 piso de esos errores. Entonces, este es un ejemplo de juguete, como decimos, pero que nos da justamente esta idea de qué es lo que está pasando. Pero ahora uno dice, bueno, fantástico con esto, pero en realidad yo quería mandar un 0 o un 1 y terminé mandando o 3 ceros o 3 unos. Y para cada mensaje voy a tener que agregar toda esa información, entonces la verdad que esto no va a ser algo que me sirva demasiado porque el costo, en lugar de tener que enviar un dígito, ahora tengo que enviar 3, cuando empiezo a tener mensajes con dimensiones mayores más grandes, voy a tener que utilizar muchísima más capacidad para enviar esos mensajes. Entonces, en realidad, uno tiene que pensar en una manera más eficiente de generar estos espacios vectoriales. Entonces, una construcción muy tradicional y que se las quiero contar porque esta va a ser la base para entender después los códigos AG o los códigos provenientes de la geometría algebraica, son estos códigos de evaluación llamados los códigos de Reed-Solomon. ¿Cómo vamos a construir estos códigos? Ahora, en lugar de tener que repetir las palabras para agregar una redundancia, vamos a agregar una redundancia igual que antes, pero lo vamos a hacer de una manera más inteligente en donde sigamos teniendo una estructura de espacio vectorial, pero además podamos tener más propiedades. Entonces, la construcción es la siguiente. Elegimos el cuerpo base por el cual queremos trabajar, FQ, un cuerpo finito FQ, donde Q es una potencia de un primo cualquiera, y nos vamos a quedar con un conjunto con el conjunto de todos los elementos no nulos de FQ. En realidad la construcción se puede hacer tomando cualquier subconjunto de esto, ¿sí? No necesito tomarlos todos, pero la idea es que si uno toma todos, además voy a poder tener propiedades adicionales en el caso en que elija correctamente el cuerpo finito, ¿sí? Porque hay veces que queremos, como teníamos en una charla, tener un código cíclico, tener otro tipo de propiedades, entonces ahí empiezan a jugar otras variables. Pero la construcción esta de código de evaluación se puede hacer con cualquier subconjunto de los elementos no nulos del cuerpo finito. Y entonces, mis mensajes ahora, para cualquier dimensión K menor o igual a Q menos 1, mis mensajes van a ser vectores que viven en FQ a la K. ¿Sí? Mi mensaje que antes era el sí o el no, representado por el 0 o el 1, ahora va a ser un vector de K componente. ¿Sí? Podrían ser, por ejemplo, si quiero mandar una foto, como se ha mandado hace muchos años, las fotos por los satélites y que estaban representados por bits, cada uno de esos bits estaban pintados, o cuadraditos estaban pintados de un cierto color en una escala de gris, y entonces aquí teníamos vectores compuestos por ceros y unos que representaban esa escala de grises, donde el blanco era el 00000 y el negro era el 1111 y todas las escalas de grises que podíamos hacer en el medio, desde
desde pasar de todos ceros a todos unos, pero este va a ser mi vector o mi mensaje original, mi vector de información. ¿Y cómo voy a codificar o cómo voy a armarme ahora el código? ¿Cómo voy a agregar esa redundancia? Voy a hacer un polinomio tomando estos elementos como coeficientes y evaluando el polinomio resultante. Fíjense que estoy armando un polinomio de grado k-1 con mis palabras, mis coordenadas de información, y a ese polinomio lo voy a evaluar en los valores que fijé al principio de FQ. Entonces, el código que voy a obtener corresponde a la evaluación de un polinomio en u-1 puntos del cuerpo finito FQ, o menos si quiero hacerlo de una longitud menor. Entonces, por supuesto, esto va a ser un espacio vectorial, puedo sumar 2, puedo multiplicar por un escalar. La longitud es la cantidad de elementos que elija para evaluar. La dimensión es justamente la dimensión del espacio donde tengo la información, ¿sí? Acá. Y la distancia mínima corresponde a la cantidad de coordenadas distintas que hay, la mínima cantidad de coordenadas distintas que hay entre dos palabras del código, ¿sí? Pero como aquí estamos en un espacio vectorial, podemos pensar, en lugar de en la cantidad de coordenadas distintas entre dos palabras, en la cantidad de coordenadas distintas de cero, ¿sí? La distancia al cero entre dos. El cero siempre está en el código, porque es un espacio vectorial. Entonces, para la distancia mínima, puedo pensar en la mínima cantidad de coordenadas no nulas que va a tener una palabra cualquiera. Pero la mínima cantidad de coordenadas no nulas corresponde a la máxima cantidad de ceros que puede tener un polinomio de este estilo al evaluarlo en estas funciones. Estos son todos valores distintos. Entonces, si tengo un polinomio de grado k-1, la máxima cantidad de ceros que este polinomio de grado k-1 puede tener es justamente k-1. Entonces, la distancia mínima va a corresponder a la longitud menos la cantidad de ceros que puedo tener, que en este caso es u-1 menos k-1, que es u menos k, y es la distancia mínima que tenemos acá, ¿sí? Entonces, de esta manera nos generamos de una manera un poco más inteligente, porque puedo llevar aparte la dimensión a modificarla según lo que yo necesite, y decir, bueno, a ver, quiero enviar más dígitos de información o menos dígitos de información, quiero tener una distancia mínima, una capacidad de corrección que se mueva entre esto y esto, y entonces de esta manera me puedo generar un código lineal que tenga estos parámetros y que ya tiene una estructura más rica que el código de repetición anterior, que era simplemente duplicar o triplicar o agregar la cantidad de dígitos para repetir la información, que es como reenviar y reenviar de nuevo la misma. Entonces, uno cuando está trabajando con esto, como dijimos, vamos a querer que tengamos una distancia mínima grande, si queremos detectar y corregir muchos errores, pero a la vez queremos que la dimensión la cantidad de dígitos que van a tener mis mensajes sea grande comparado con la longitud. No quiero tener que duplicar la cantidad de dígitos para poder corregir muchos mensajes. Entonces, la idea detrás de esto es, bueno, quiero un D grande y un K grande. Pero también, como decía Félix hoy más temprano, tampoco voy a poder llevarlo tanto como yo quiera, porque estos dos parámetros están atados a justamente la longitud, ¿sí? Con esta cota de Singleton sabemos que no vamos a poder irnos mucho más allá de la longitud más 1 con la suma de los dos. Entonces ahí vamos a tener que empezar a buscar un cierto balance entre enviar mensajes que tengan muchos dígitos de información y poca redundancia y detectar y corregir muchos errores con respecto justamente a esa longitud. Pero entonces cuando queremos empezar eh, justamente a comparar códigos con diferentes longitudes, porque acuérdense que en estos códigos de Reed-Solomon, la longitud que yo voy a tener está atada sí o sí a
a la cantidad de dígitos que tengo, ¿sí? O a la cardinalidad del cuerpo finito en el que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, si yo necesito enviar muchos mensajes, tiene una dimensión grande, necesito poder llegar hasta ese valor. Voy a necesitar un cuerpo finito muy grande. Entonces ahí empiezo a ver, bueno, pero me conviene utilizar, decir algo, un cuerpo, un binario, un F7, un F64, ¿sí? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cómo comparo cuán bueno es un código con respecto a otro cuando estoy cambiando el cuerpo finito de base? Entonces, cuando estoy haciendo eso, lo que me conviene es dejar un poco de lado los parámetros del código y pasar a mirar los parámetros relativos, es decir, mirar cuán buenos son este D y este K con respecto al N. ¿Sí? Entonces ahí es cuando entra la idea de los parámetros relativos. ¿Sí? Ahora lo que voy a mirar es no la dimensión y la distancia mínima, sino la dimensión relativa a la longitud y la distancia mínima relativa a la longitud. Y la pregunta es, bueno, si yo me elijo cualquier distancia mínima y cualquier dimensión, suponiendo que estén dentro de esta longitud, siempre me voy a poder encontrar un código de alguna longitud n que sea más grande que la suma de estos. Siempre me voy a poder encontrar un código que tengan esa dimensión y esa distancia mínima. Bueno, en realidad, esa es una pregunta que ha pasado y que fue un problema muy importante, en donde decir, bueno, tal vez no voy a poder encontrar exactamente con eso, pero quiero ver si puedo encontrar un código que tenga los parámetros lo más cercano posible. Y ahí es cuando aparecen estas sucesiones de códigos. ¿Será posible que en lugar de conseguirme un código que tenga esta eh, dimensión y esta distancia mínima, yo encuentro alguna sucesión de códigos cuyos parámetros se acerquen a ese valor que yo quiero? ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez no llego a tener la distancia mínima tal o la dimensión tal, pero me puedo acercar tanto como yo quiera a esos valores. Entonces, ahí empiezo ya ahora no a generar un código, sino a generar una sucesión de códigos. Y no solamente tener que calcular específicamente para un cierto código cuál es la dimensión, cuál es la longitud y cuál es la distancia mínima, sino ahora empezar a calcularlo para una sucesión de códigos. Y vamos a decir que una sucesión de códigos es asintóticamente buena si cuando miro estos parámetros relativos y las sucesiones conformadas por sus parámetros relativos, eso no se va a cero. Es decir, que la dimensión crece con respecto a la longitud y la distancia mínima también, pero no haciendo explotar la longitud con respecto a esto. Bueno, y esto tiene que ver con una terminología de que no sea solamente asintóticamente buena, sino que además que haya ciertos valores que yo pueda fijar para estos parámetros relativos. A esto es lo que yo iba con decir, bueno, si yo ahora elijo una distancia mínima relativa y elijo una cierta dimensión, ¿puedo encontrar una asociación de códigos que tengan estos valores? Y la respuesta a esto fue dada en principio por Manning. Manning en el 81 dijo, bueno, si ahora uno piensa en todos los pares delta R, ¿sí? Pensando en sucesiones de códigos cuyos parámetros se acerquen a estos valores, lo que va a pasar es que existe una función que me dice hasta dónde voy a poder llegar. No es que yo elijo cualquier distancia mínima y cualquier dimensión y siempre puedo encontrar un código o una sucesión de códigos que se acerquen tanto como yo quiera a esos parámetros. Lo voy a poder hacer siempre que vivan esos parámetros en una cierta región. Y Manning da una respuesta a cuál es esa región, ¿sí? Porque lo que se sabe, tal vez acá tendría que escribir con esto, lo que se sabe es que si uno grafica la distancia mínima relativa en un eje y
la tasa de transmisión de información en el otro, existe para los puntos límites de estos parámetros, es decir, si yo estoy buscando sucesiones de códigos, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero encontrar un punto acá que tenga esta distancia mínima relativa y esta tasa de transmisión de información, la pregunta es, ¿existe alguna sucesión de códigos cuyos parámetros se acerquen tanto como yo quiera a eso? Y Manning dice que sí, siempre que estén por debajo de esta función continua que le llama alfa Q, que lo que se sabe es que vale 1 en 0. Que a partir de 1 menos 1 sobre Q, donde Q es la cardinalidad del cuerpo finito donde estoy trabajando, ¿no? A partir de ahí es 0, y después que es continuo y decreciente desde 1 hasta ahí. Pero continuo y decreciente podría ser esa que dibujé, o podría llegar a ser así, o podría llegar a ser, no sé, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la cuestión está en, bueno, es continua, es decreciente, pero ¿dónde está? Si yo me elijo un parámetro acá, puedo llegar a encontrar un código que tiene esos parámetros, pero no voy a encontrar una sucesión de códigos que tenga esos parámetros. Pero ahora, si yo me busco algo que esté por debajo de la función de Manning, estoy segura que va a existir una sucesión de códigos cuyos parámetros se acercan tanto como yo quiera a esos valores. Entonces, ahora lo que uno debería hacer es tratar de acotar esta función, ¿sí? Decir, bueno, a ver, sé que es continuo y decreciente desde 1 hasta 1 menos 1 sobre Q, pero ¿cuánto? ¿Cómo? Y entonces hay varias respuestas, varias cotas para esta función, que, bueno, acá yo nombré algunas, ¿sí? Pero en realidad hay muchísimas más, y hay otras que pongo estas porque son fáciles como de escribir en un Bismarck. En realidad, esta H mayúscula que tengo acá corresponde a la función entropía, que lo que está haciendo es un poco analizar la capacidad con la probabilidad de que se cometa un error según el canal. No importa, no me voy a meter en eso porque tampoco es que lo sé demasiado. Pero bueno, estas que enumeré acá son algunas de las cotas superiores para la función de Manning. Pero hay una que es muy, muy conocida y muy famosa, que es una cota inferior para esta función de Manning. Entonces, si uno usa estas cotas inferiores y superiores, puede buscar una región en donde sabe que por ahí adentro tiene que estar la función de Manning. Entonces, déjenme mostrarles unos gráficos, por ejemplo, para el caso de el cuerpo binario para Q igual a 2. Esta es la cota superior, Plotkin. Tenemos la cota inferior de Hamming, la de Basaliu-Elías, y esta es la que es la cota inferior, que es la de Gilbert-Barsham. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, que para el caso de F2, la función de Manning vive en algún lugar acá adentro. Eso significa que donde sea que esté la función de Manning acá, si yo me elijo cualquier valor por debajo de esa función, entonces existe una sucesión de códigos cuyos parámetros relativos se acercan tanto como yo quiera a esos valores, siempre graficando sobre el eje horizontal la distancia mínima relativa y en el eje vertical la tasa de transmisión de información. ¿Sí? Quiero que quede claro que esto no significa que yo no pueda tener un código que tenga parámetros delta y R acá. Y puedo llegar a tener un código ahí. Lo que no sé es si siempre va a haber una sucesión que se acerque a eso, ¿sí? Para garantizar eso, tiene que estar por debajo de la función de Manning. Y por muchísimo tiempo, ¿sí? Y con estas construcciones de códigos tradicionales, se pensó que en realidad la función de Manning coincidía con la cota de Gilbert-Barsham, porque nadie conseguía construir una sucesión de códigos cuyos parámetros pasaran por encima de esta. Entonces dijeron, bueno, ya está, si no encontramos nada, significa que esta debe ser el valor real. Hasta que llegó Gopa, que se le ocurrió, en lugar de utilizar eh,
evaluaciones de, como por ejemplo en los Reed-Solomon, evaluaciones de polinomios en, en, en elementos de FQ, tratar de buscar otro tipo de estructuras en donde pueda uno tener muchísimos más puntos para evaluar con respecto a la cardinalidad del cuerpo base. Y ahí es cuando entran estos códigos como a tener mucha más importancia los códigos provenientes de la geometría algebraica. Lo que vamos a hacer es reemplazar el cuerpo FQ con un cuerpo de funciones, ¿sí? O el cuerpo de funciones asociados a una curva, los puntos que evaluábamos por puntos racionales en la curva, por lugares racionales del cuerpo de funciones, y en lugar de evaluar polinomios, se van a evaluar funciones en un espacio vectorial adecuado que tiene que ver con un espacio de funciones asociados a divisores. La construcción es muy similar a la de Reed-Solomon, solamente que ahora en lugar de evaluar en elementos alfa 1, alfa 2, alfa Q menos 1 del cuerpo finito, voy a utilizar, como les decía, lugares racionales de grado 1 o puntos racionales, y en lugar de evaluar polinomios, voy a utilizar funciones del espacio de Riemann-Roch asociado a otro divisor del cuerpo de funciones. Básicamente lo que me está diciendo esto, no importa si uno no conoce qué es este espacio, lo que me está diciendo es que voy a permitir funciones que van más allá que los polinomios, pero como voy a tener polos ahí en esas funciones, porque, por ejemplo, puedo estar pensando en cocientes de polinomios, si estoy en el cuerpo de funciones racionales, como voy a tener cocientes, quiero estar segura que cuando yo vea estas evaluaciones, eso me quede en FQ y que no esté evaluando en algo que sea un polo y que se me explote en el infinito, ¿sí? Entonces, lo que hago al evaluar estas funciones es fijarme que las funciones que voy a evaluar no tengan problema en estos valores P1, P2, P sub n, ¿sí? Entonces, de esta manera, tengo una generalización de esos códigos de Reed-Solomon, en donde ahora uno puede tener muchos más lugares para evaluar comparado con la cardinalidad del cuerpo de funciones, porque tenemos, por ejemplo, el teorema de Hasse-Weil, que me dice que puedo tener muchos más elementos más allá de Q más. Entonces, voy a acelerar un poco. Para estos códigos AG, uno además tiene ya de antemano los parámetros de estos códigos y por lo tanto puedo sacar los parámetros relativos porque la longitud justamente viene dado por la cantidad de puntos que elijo para evaluar. La dimensión acotando el grado del divisor se conoce a través del teorema de Riemann-Roch, y si además el grado de ese divisor es mayor a 2 veces el género menos 2, esto es justamente una igualdad, entonces se sabe exactamente la dimensión de estos códigos, y fíjense que depende solamente del grado del divisor y del género del cuerpo de funciones que estamos utilizando. Y para la distancia mínima no hay que trabajar demasiado porque, de nuevo, los parámetros ahora dependen de dos divisores, y conociendo dos divisores que son sumas de lugares o suma de puntos en la curva, podemos tener todos los parámetros y podemos tener explícitamente cuáles son estos códigos. Entonces, esto lo voy a pasar. Lo que está diciendo es que en realidad ahora, considerando cuerpos de funciones, uno puede generarse una nueva cota para esa función de Manning, ¿sí? Y con estos cuerpos de funciones y con sucesiones de estos cuerpos de funciones es que se llegó a mostrar que existían sucesiones de códigos cuyos parámetros pasaban por encima de la cota de Hilbert-Barsamov. Entonces la cota de Hilbert-Barsamov no podía ser la función de Manning, tenía que ser una cota inferior, pero había cosas que iban más allá. Entonces, de nuevo, déjenme mostrarles unos grafiquitos. Esta es para el caso de Q igual a 49, porque lo que tiene es que esto se pudo probar estas construcciones con cotas específicas para el caso de potencias pares de Q. Entonces, para Q igual a 49, esta es la cota de Hilbert-Barsamov, y esta es esta nueva cota utilizando cuerpos de funciones, que acá no se llega a ver,
pero hay una zona acá que es como la zona central, en donde uno tiene como un balance entre la distancia mínima relativa y la tasa de transmisión de información, en donde empieza a ser mejor la cota de Fasman, Bladut y Zinn que la de Gilbert-Barjamov, y si miramos para el caso de Q igual a 64, ya se ve que hay algo mejor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ahora esta zona que está acá, que se ve, era una zona en donde se pensaba que no iba a haber una sucesión de códigos que tuvieran parámetros que llegaron ahí, y en realidad sí la hay. Lo que se demostró es que si yo me tomo un puntito sobre esta, que es la de Gilbert-Barjamov, entonces hay una sucesión de códigos que se acercan con parámetros ahí, ¿sí? Entonces, el interés está en que, bueno, ahora tenemos otra forma, por eso es que uno le gusta, a mí, nos gusta estudiar códigos provenientes de la geometría algebraica, no porque seamos muy amantes de la geometría algebraica, pero sino porque yéndonos un poco y utilizando herramientas que provienen de otro lado, somos capaces de construir eh, códigos cuyos parámetros sean mejores. Entonces, en la última parte lo que quiero contarles es, bueno, no una construcción de códigos con buenos parámetros cualquiera, sino estos códigos en particular que son los códigos isoduales. Entonces, ¿qué es esto? Ya hoy en la charla de la mañana, Félix hablaba sobre el código dual, que corresponde al complemento con respecto al producto escalar usual. Entonces, vamos a decir que un código es autodual, ¿sí? Es igual a su dual. Es decir, si yo tengo que el código coincide con su código dual. Y por lo tanto, si los dos códigos coinciden, lo que va a pasar es que si el código C tiene dimensión K, el código dual siempre tiene dimensión N-K, y en el caso en que sea autodual, esto va a ser lo mismo y por lo tanto la dimensión va a tener que ser la mitad de la longitud. Entonces estoy pensando en códigos que cuando miro en ese mismo gráfico de la distancia mínima relativa y la tasa de transmisión de información, están justo por la mitad. Tienen acá tasa de transmisión de información igual a un medio. Estos códigos tienen muchísimas utilidades. Yo no me voy a meter, primero porque no tengo tiempo, y segundo porque ya vamos a tener otra charla muy interesante sobre quantum codes o códigos provenientes, códigos para la criptografía cuántica, y van a ver que ahí que hay un algoritmo que justamente utiliza no códigos autoduales, pero códigos que contengan el dual de otro, y en particular se pueden utilizar estos códigos autoduales para esas construcciones. Entonces, son de interés no solo por el balance que tienen en los parámetros, sino además para este otro tipo de construcción. Y entonces uno puede tratar de relajar un poco la definición para generalizarlo, y en lugar de pedir que sea el código igual a su dual, pedir que sea equivalente. Y esos son los códigos isoduales. Un código isodual voy a tener que es un código tal que su dual es equivalente a sí mismo, ¿sí? Es decir, que puedo escalar sus coordenadas y el código dual va a coincidir con el código original. Voy a seguir teniendo que la dimensión corresponde a la mitad de la longitud y que en el parámetro relativo la tasa de transmisión de información es un medio. Entonces, si busco códigos que sean buenos en algún sentido, lo que va a terminar pasando es que también tenga un balance en la distancia mínima. Entonces, la pregunta es, bueno, ahora, ¿cómo construimos códigos que sean isoduales para poder hacer estas construcciones de sucesiones de códigos? Y la respuesta la dio ya en el 88 Stígtenov. Esto es muy técnico, no me interesa que nadie se ponga a leer exactamente qué es lo que dice, pero básicamente Stígtenov en el 88 lo que hizo fue caracterizar completamente los códigos isoduales. Dijo, bueno, si un código es isodual, tiene que existir un divisor que se llama divisor canónico, tal que le pase algunas cosas. Y recíprocamente, si el código es isodual, entonces ese divisor canónico existe.
Entonces, bueno, ya tenemos la forma de decir si un código que venga dado con esta construcción de Gopa, un código que proviene de la geometría algebraica, es isodual o no. La cosa es después meterse a cómo hago para encontrar quién es ese divisor, que tiene que ver con un diferencial de Bale, con otras cuestiones que están involucradas en la estructura del cuerpo, justamente de funciones donde estoy trabajando. Pero la parte más linda o más eh, eh, útil en algún sentido es que para el caso de cuerpo de funciones racionales, es decir, cuando estoy en género cero, si estoy en un P1, tengo caracterizado completamente los códigos isoduales simplemente mirando el grado del divisor G, el grado del espacio de las funciones donde estoy evaluando. ¿Sí? Entonces, esto es mucho más útil. Lo que pasa es que estoy como en el caso más sencillo, en el caso de género cero, en el caso de cuerpo de funciones racionales. Por ejemplo, si vamos al ejemplo de los códigos de Reed-Solomon tradicionales, se pueden escribir como códigos AG tomando justamente que los puntos que voy a evaluar o los lugares racionales que voy a utilizar son los asociados a los ceros de los polinomios x menos alfa i, ¿sí? O al elemento alfa i en el cuerpo de funciones, y el espacio en donde voy a estar evaluando, en lugar de que sean solo funciones racionales generales, sigo tomando polinomios. Acá este P infinito corresponde al único polo de X, entonces estoy diciendo lo único que permito que sea un polo de esa función es X, entonces solamente en el infinito se va a evaluar. Y con esto estoy acotando, estoy diciendo cuál va a ser el grado de este divisor, porque esto, no importa la notación, es un divisor principal, tiene grado cero, así que el grado de este divisor G es exactamente K-1. Entonces, si elijo el K para que sea la longitud sobre 2, el grado de este divisor G va a ser exactamente n sobre 2 menos 1, que es n menos 2 sobre 2, que es lo que dice Stigtenov que hace que el código sea isodual. Entonces, bárbaro, no tengo que hacer nada, ya lo hizo todo Stigtenov, y con toda esa maquinaria de Stigtenov uno puede construirse un código isodual copiando lo de Gopa, copiando lo de Reed-Solomon sobre el cuerpo de funciones racionales. Pero bueno, ¿qué pasa? Y uno dice, bueno, pero el cuerpo de funciones racionales no nos estamos yendo de tener Q más un elemento, ¿sí? Sigue estando atado a que la cantidad de puntos que tenemos para evaluar está muy, muy cercana a la cardinalidad del cuerpo de funciones. Yo lo que quiero es tener un cuerpo de funciones que tenga un género grande, porque si tiene un género grande va a tener muchos puntos y entonces ahí tengo una longitud grande comparado a la cardinalidad del cuerpo base. Entonces, uno puede, y esto sí ya es parte del trabajo nuestro, puede empezar a analizar las otras partes del teorema de Stigtenov, en donde buscamos que existe ese divisor canónico que tenga estas propiedades para poder construir códigos eh, que sean isoduales ahora para género mayor. Entonces, lo primero que empezamos a pensar, y esto lo hicimos con la doctora Cuba, con Luciani, de Brasil, fue, bueno, si uno va a tomar puntos en una curva, vamos a empezar con una curva muy conocida, como es, por ejemplo, la curva hermitiana o el cuerpo de funciones hermitiano, dado por justamente esta ecuación. Y acá en este caso, lo que hicimos fue encontrar quiénes tenían que ser los divisores de IG para que satisfagan las condiciones del teorema de Stigtenov y poder construirnos códigos isoduales y que en particular que dependían de un parámetro beta, entonces voy cambiando el parámetro y voy teniendo diferentes códigos, y que si además elijo este parámetro beta de manera de que 2 beta más 1 divida a la cardinalidad menos 1, porque acá el hermitiano estamos sobre FQ cuadrado, entonces tengo no solo códigos isoduales, sino códigos autos. Y recuerden que el resultado de Stigtenov básicamente lo que decía es que tenían que pasar un montón de cosas, pero que tenían que ver
con el grado de este divisor. Y lo bueno de esto es que como acá estoy restando Q veces beta y acá estoy sumando Q veces beta, el grado de este divisor es simplemente esta parte. Entonces, la hipótesis se satisface. Pero esto se probaba utilizando, bueno, justamente ese divisor canónico, diferenciales de Bale, es una cosa bastante engorrosa. Entonces, uno lo que quiere, si bien se pueden generar códigos muy buenos, pueden hacer las construcciones explícitas, encontrar los parámetros, uno lo que quiere es tener algo un poco más sencillo para hacer. Y lo que logramos hacer, y esto sí va a ser como para cerrar, no le voy a dar los detalles, es encontrar una manera de, empezando con un código eh, que sea isodual en un cuerpo de funciones, empiezo con un cuerpo de funciones F y empiezo con un código isodual acá, levantar a otro código que también es isodual en una extensión. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, pero si ahora donde empiezo es el cuerpo de funciones racionales, Stigner me dijo, acá es fácil encontrar códigos isoduales porque solamente dependen del grado del divisor G. Entonces, empiezo con el cuerpo de funciones racionales y lo levanto a un código ahora con género mayor. Y ahí no me tengo que meter con los diferenciales de Bale, no tengo que hacer nada, es simplemente conocer la estructura de los lugares que descomponen y ramifican en esta extensión. Y esto mismo que se hace para una extensión, uno dice, bueno, este resultado lo que me permite es empezar con una extensión y levantar a un código isodual. Bueno, pero ahora uno podría decir, si tengo este código que ahora es isodual, lo puedo volver a levantar para el mismo resultado a otro isodual. Y si tengo este que es isodual, lo puedo levantar a otro que es isodual. Bueno, sí, eso se puede hacer y es parte de esta idea de utilizar torres de cuerpos de funciones, es decir, utilizar no solo ahora empiezo con una extensión y la levanto a una extensión de cuerpos de funciones, sino seguir haciendo esa sucesión con extensiones, empezar con un isodual en género cero, levantarlo a un isodual ahora utilizando el anterior, volver a levantarlo usando el anterior y así generarme una sucesión. Y esta construcción no solo nos permitió dar diferentes construcciones utilizando curvas ya conocidas, utilizando torres también estudiadas sin demasiado trabajo de cómputo, sino que además nos permitió generar sucesiones que sean asintóticamente buenas. ¿Sí? Es decir, que ahora pasan por encima de esa cota de Gilbert-Barsamov y no solo que alcanzan, sino que alcanzan la cota de Fastman, Bladud y Zink. O sea, llegan a tener los mejores parámetros que uno pueda esperar que tienen. Y en particular, un ejemplo que me gustó a mí porque no podíamos encontrar, esto nosotros la idea era hacerlo para isoduales, que era la generalización de los códigos autoduales, pero había algunos ejemplos hechos por Stigner y otros colaboradores para códigos autoduales. Él ya había probado que se podían construir sucesiones asintóticamente buenas para autoduales. Pero en el caso de un cuerpo pequeño, y como es F8, no había ninguna sucesión de códigos que tuvieran buenos parámetros y a nosotros utilizando justamente una de las torres de García nos sale gratis el construir esta sucesión explícitamente, porque damos quiénes son los divisores, damos los parámetros, damos las extensiones, damos todo, en donde la tasa de transmisión de información y la distancia mínima tienen buenos parámetros y justamente eh, encontramos que existe esta sucesión que llega a estos valores que a uno les interesa justamente en esa zona central que tiene el balance entre la distancia mínima y la tasa de información la tasa de transmisión de información. Así que bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Les dejo ahí las dos referencias donde están los resultados de esta última parte que hablé. Uno ya está publicado, el otro está enviado, pero lo pueden ver en Arxiv.
Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por aguantar la siesta y participar de esta charla. Muchas gracias, Marian, por la charla. Estuvo muy interesante. No sé si dentro de los asistentes tengan alguna pregunta, comentario. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Maestra, ¿sí se escucha bien? Sí. Sí. Maestra, buen día, gracias por la charla. Mire, a mí me gustaría si nos pudiera ampliar en cuestión de aplicación, su aportación muy concreta, ¿verdad?, de este tema. Algunas aplicaciones de la definición de estos códigos, maestra, porque me parece muy interesante y desde luego que yo percibo que sí puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Aunque sea en la parte de investigación y algunas referencias, si nos pudiera compartir. Muchas gracias a todos. Claro que sí, y bueno, gracias por la pregunta. Eh, a ver, estos códigos algebraicos geométricos, en realidad, para implementarlos, si uno quisiera ir a una aplicación práctica, decir, lo voy a utilizar para algo, tienen la dificultad de que esos espacios que estamos usando para evaluar, ¿sí? Acordémonos que para generar estos códigos, que dependían de dos divisores de I G, uno lo que hace es evaluar en funciones que pertenecen a un espacio que tiene que ver con el divisor G que me dice en dónde puedo tener ceros y polos de esa función. ¿Sí? Que si vamos al caso de los códigos de Riemann-Roch, eran los polinomios directamente. Entonces, para el caso de los polinomios o los de Ritz-Solomon, es fácil encontrar la base de este espacio, porque la base del espacio de polinomios hasta grado k-1 es simplemente 1x al cuadrado y hasta x a la k-1. El problema que está en la implementación para estos códigos provenientes de la geometría algebraica es justamente que para cualquier divisor G uno puede encontrar la base de este espacio. Lo que sí se sabe es exactamente cuál es la dimensión. Entonces, hay algunas técnicas para encontrar en casos particulares, en cuerpos de funciones o en curvas particulares, cuáles son estas bases, y en otros casos lo que se hace es decir, bueno, yo tengo la dimensión dada por el teorema de Riemann-Roch y empiezo entonces ahora a meter funciones, mientras que sean linealmente independientes, sigo agregando hasta llegar a la dimensión. Pero si no puedo tener la base de este espacio, no me puedo hacer la matriz generadora. Y si no me puedo construir la matriz generadora, no la voy a poder implementar. Entonces, para una aplicación real, no una aplicación, para una implementación, voy a tener que tener cuidado que lo que esté usando sea algo en donde pueda encontrar esas bases. Ahora, para una aplicación teórica, ¿sí? Es que yo les decía hoy más temprano, mejor, eh, para no seguir hablando toda la tarde, ir a la charla, o sea, esperar que más adelante eh, vamos a tener esta charla de códigos cuánticos, que esa para mí, dentro de todas las utilidades que tienen estos códigos autoduales, es como la más interesante, porque es la que nos va a permitir en un futuro poder mantener estas estructuras con estas capacidades de detección y corrección de errores, pero ahora en el caso en que tengamos computadoras, cuando estemos, en algún momento estemos, no sé si yo, pero cuando llegue el momento de la computación cuántica, ¿sí? Porque los algoritmos que están hasta ahora, por ejemplo, que creo que se va a hablar sobre el algoritmo de Calderbach, Shor y Stein, usa justamente para su construcción un par de códigos en donde el dual de uno esté contenido en el otro. Entonces, en particular, si uno tiene un código autodual, tiene que el dual es igual al anterior y se puede hacer una construcción ahí. Entonces, estos códigos isoduales, una de las aplicaciones más importantes tiene que ver con los códigos cuánticos. Y después otras que tienen que ver con que se pueden encontrar distancia mínima exacta, y bueno, dependiendo qué problema le interese a uno, hay diferentes. En los artículos que mencioné, en la parte de la introducción hay algunos comentarios sobre algunas referencias, así que
ahí se pueden ir a mirar las referencias de esos trabajos, o sea, las referencias citadas en la introducción de esos trabajos, como para, dependiendo qué es lo que le interese a uno, leer para un lado o para el otro. Muchas gracias. Yo tengo ¿Alguna una otra pregunta. pregunta? Sí. Sí, María, dices que el problema sería construir esas bases. ¿Hay algunos métodos para construirlas en casos particulares que no Sí, sean tan conocidos como Rick Solomon? sí, claro. Hay construcciones, incluso hay trabajos completos, por ejemplo, para el caso que la extensión sea una extensión de Kummer, o para casos particulares, por ejemplo, para la curva hermitiana, se ha estudiado Ok. casi todo, entonces para esos casos particulares hay. Para estas torres de García-Stíchtenov incluso, hay construcciones de las bases de los espacios de Riemann-Roch para ciertos divisores hasta un cierto nivel. ¿Sí? Hay veces que se hacen construcciones generales y hay veces que se hacen construcciones particulares asociadas, o sea, cuando este G es justamente, tiene que ver con el lugar, el punto en el infinito, ¿sí? Ok. Entonces, cuando uno elige el G que esté relacionado con el punto en el infinito, eh, hay construcciones para todas las sucesiones y también hay veces que es suficiente hacerlo para el infinito, porque ya tenemos otros trabajos en donde cuando uno empieza a ver equivalencias de códigos, puede mostrar que un código de un único punto, es decir, que en el soporte de G haya un único punto, le puede dar lo mismo si es el punto en el infinito o es cualquier otro. ¿Sí? Ok. Entonces, hay bastantes trabajos. Si uno quisiera hacer aplicaciones, hay suficiente material como para La, hacer implementaciones de estos la códigos. otra Sí, duda sí, que sí. tenía era que, bueno, supongamos de que hay un método para construirla, pero vi que pueden tener unas dimensiones muy grandes. Aún así, con esas dimensiones tan grandes, sí es factible trabajar con ellos, porque al menos un computador ordinario se necesitaría un servidor. Tal vez pocas universidades en el mundo pueden a veces hacer esos cálculos. Justamente me parece bueno, no lo sé, pero justamente me parece que es al revés, porque si bien las dimensiones son grandes, Ajá, los cuerpos bases, ajá. la cardinalidad del cuerpo base, del cuerpo finito, puede quedar manteniéndose pequeña, pequeña en comparación con esas Con cantidades, el- ¿sí? Entonces, no es que uno necesita irse a tomar una potencia, no sé, muy grande de la de la característica del cuerpo finito para poder tener muchos puntos y hacer las evaluaciones. Puede tener muchos puntos manteniendo la característica chica y la cardinalidad, bueno, más grande, pero una potencia de eso no tan grande. Entonces, me parece que si bien hay muchos resultados teóricos en esto de buscar sucesiones asintóticas, la idea más puntual está en que, bueno, ¿qué necesito yo? Esta dimensión, esta distancia mínima. Bueno, ¿cuál es mi tolerancia para llegar exactamente a eso? ¿Sí? Si yo quiero que sea más parecido a eso, voy a tener que irme en la sucesión mucho más arriba. Pero si por ahí mi tolerancia es grande y yo quiero que esté cercano, definido de alguna manera, puedo quedarme con pasos bajos. ¿Sí? La potencialidad de crearse una sucesión que se acerque a esos códigos tanto como yo quiera, es que la precisión se la voy a ir dando según la tolerancia que quiera darle. Me parece que no lo sé porque yo no me dedico a hacer implementaciones, pero me parece que podría ser al revés, que es más una virtud que tienen estas sucesiones que una falencia. Ok. Pero bueno, sería cuestión de empezar Tratar de a implementar. probarlo con alguien. Ujú. Sí, sí. Gracias, María. No, por favor, gracias a vos. ¿alguna otra pregunta, Robert? Sí, mucho gusto, María. Una plática bien interesante. Este, yo no soy experto en códigos cuánticos, yo soy estudiante y voy a compartir con los otros estudiantes, digamos, una presentación. La Como cosa, todos. la cosa de la aplicación de estas construcciones a códigos cuánticos es que
¿cómo te diría? El elemento que constituye estas máquinas son qubits, Ujú. o sea, binario, ¿no? El qubit 0 y el qubit 1. Entonces, ahí es donde yo me empecé a pensar que cómo se podría usar no sé, la primera pregunta es, ah, ¿las imágenes binarias de estos códigos también tienen esa propiedad de dualidad? Sí, justamente es lo que yo pensaba en característica par, que es en realidad donde a uno más le interesa, ¿sí? Tener potencias de dos, porque en realidad uno después lo que puede hacer es hacer copias, ¿sí? de ese dos. Lo que necesitas es tener la característica par. Ujú. Si en característica par podemos conseguir ese último ejemplo sobre F de 8 horas, si podemos conseguir estas construcciones en característica par, entonces me parece que tenemos todavía más eh, espacio como para que podamos realmente usarlo para las aplicaciones. Yo tampoco soy experta, creo que somos todos estudiantes aquí y siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, eh, pero sí la motivación principal en generarse, a ver, no, principal, ¿en qué sentido? La generación principal puede ser de teórica, saber un poco más, pero una aplicación concreta de estos códigos autoduales es justamente a través de la construcción de código de Quantum Codes. Entonces, sí, en el caso de característica par, se puede también hacer la construcción. Que sea realmente aplicable, de nuevo, que se pueda hacer una implementación, ahí ya no lo sé, pero teóricamente sí serviría para hacer estas construcciones. Ok, Pero bueno, esperaré a la charla de Quantum Codes para aprender un poco más. yo creo que eventualmente con el tiempo, ¿no? Si la velocidad de avance sigue en tecnología de computadoras cuánticas, pues el, yo quizás yo ya esté ido, pero a ti te va a tocar, yo creo, computadoras cuánticas masivas, ¿no? Esperemos que Muchas no, gracias, porque ¿eh? entonces significa que va a avanzar muy rápido. Muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta para María? Si me dejan un segundito, déjenme hacer una publicidad para ustedes o más que nada para estudiantes de ustedes que puedan tener el año que viene, en marzo, del 2 al 13, vamos a estar haciendo una escuela SIMPA justamente en Santa Fe, en Argentina, sobre justamente métodos provenientes de la geometría algebraica en teoría de la información y si miran los cursos que tenemos los ponentes que tenemos, los profes invitados que tenemos a dar los cursos, eh, creo que son de bastante interés con respecto a los participantes de este coloquio nacional, así que ya están abiertas las inscripciones, después me pueden preguntar o aquí está con este QR, pueden entrar en la página. Eh, con mucho gusto vamos a estar recibiendo a todos los interesados. Vamos a tener ayudas económicas incluso para estudiantes o investigadores jóvenes. Así que si me ayudan a hacer difusión del evento, sería buenísimo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces agradecemos a María la participación, la bonita charla y también muchas gracias por aceptar la invitación de estar acá con nosotros. Aquí cerramos este día de charlas, de conferencias y les dejo en el chat la página del evento donde pueden encontrar toda la información Bueno, y nos vemos mañana a las 9 de la mañana con la charla de Francisco Rodríguez. ¿Cierto? gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Chau, Mm. chau. Adiós, nos vemos mañana. Listo, Noé. Sí.